Tenemos un tremendo programa hoy día, a pesar de que mucha gente se lo tomó libre. El programa de mayor sintonía de la radio en Chile no se lo toma libre y tenemos unos tremendos invitados en el día de hoy. En primer lugar, no sé si presentarlo como ex candidato a la presidencia o futuro ministro. ¿Cómo lo presento? Presidente del Partido Nacional Libertario nomás. A mí me parece que eso es un cargo más que digno, y es el cargo para el cual fui electo también para los próximos 2 años. Así es que ya, pero completamente ya le empoderado. escucharon la voz y me imagino que saben a quién me refiero, a nuestro amigo Johannes Kaiser, amigo del programa. Cada vez que lo hemos solicitado ha tenido la mejor disposición y anda con una polera. ¿Cómo? ¿Qué te parece? ¿Qué dice la polera? Bueno. Un padre normal tratando de no criar comunistas. ¿Qué es lo que es eso? Bueno, es lo que trata de hacer todo padre normal, si uno quiere lo mejor para los hijos, no que anden resentidos por la vida. Así es, pero en general muchos padres que piensan derecha, los hijos no sé por qué, ¿dónde está la influencia? ¿Si en el colegio o en la universidad? Yo creo que los dos, y más importante aún, eso de no se habla de política en la mesa hace mucho daño. Muy bien. Y nuestro segundo gran invitado, flamante diputado electo por el Distrito 8 del Partido Republicano. Mira, tenemos a un libertario y a un republicano, capaz que de acá salga humo blanco. Me refiero a mi general Enrique Bassaletti. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Checho. No, al un gusto contrario. saludarte, Un Johannes, placer, pues. y feliz de estar acá, pues. Un placer. Bueno, tenemos muchos temas que conversar y como te hice una broma al principio, vamos, quiero sacar la cuña yo, pues si también me gusta que mi programa Está bien, titulares. está bien. Mucha gente ha dicho que la línea roja de Johannes Kaiser no debería ser porque el presidente es el que elige a sus ministros, que la unidad del sector, que cómo no va a estar tu partido en el gobierno. Todos dicen que tú serías un muy buen ministro de seguridad o de defensa. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo tuvo la conversación con el representante del presidente electo, que pareciera ser que las cosas se encaminaron un poquitito? Mira, la conversación estuvo muy buena, pero yo creo que el argumento es un non sequitur. ¿Qué significa eso? Que de lo uno no se desprende lo otro. El hecho de que el presidente tenga todos los derechos que tú estás planteando no significa que las fuerzas políticas que en algún momento lo respaldaron electoralmente en la segunda vuelta tengan que ser incondicionales. La incondicionalidad en la vida se da solamente en el amor entre madre e hijo y los padres. Pero aquí estamos hablando de política. Y en política yo entro a un gobierno en la medida en que tengo la sensación, en que tengo la seguridad de que voy a poder ser un aporte dentro de ese gobierno sin violentar la confianza que me ha dado mi propia militancia para representarla. Entonces yo no veo cuál es el problema de que uno diga, oye, mira, y estamos absolutamente dispuestos a trabajar, a apoyar, a aportar y todo el tema, pero para ser parte de un gobierno no nos fuercen no nos pongan en una situación en que nosotros tengamos que generar ruido al interior del gobierno. Pues si estoy dentro del gobierno, yo quiero ser leal. No quiero que me pongan en una situación Johannes, en la cual se pueda entender que yo estoy siendo desleal. Sí, entiendo tu punto, pero si tú te pones al frente con 2 personas, lo más probable es que esas 2 personas no estén 100% de acuerdo en todo. Pero si no estás de acuerdo con eliminar Espérate, es que si pero no... déjame terminar sí, con la idea para que entiendas. Así vamos a tener harto tiempo a conversar los 3 aquí. En las líneas generales hay acuerdo 100%. Prácticamente el mismo discurso, priorizar la seguridad, la salud, el crecimiento. Son las cosas que ha definido como el gobierno de emergencia el presidente electo, y obviamente que pueden tener diferencias en lo valórico, pero la gente lo único que está esperando es que lleguen políticos que pongan por primera vez el país por delante, porque el país efectivamente está en una emergencia. Si el daño que ha hecho este gobierno es gigantesco. Es que nosotros lo estamos poniendo por delante. O sea, esa es nuestra convicción. Estamos poniendo el país por delante. Como estamos poniendo el país por delante, nos hacemos cargo, por ejemplo,
¿ya? De que no continúen ciertos programas que le hacen daño a los niños de Chile. Eso es poner a Chile por delante. Pues eso estamos todos de acuerdo. Ya ves que ese es el punto. Cuando a mí me dicen estamos todos de acuerdo, pues yo recuerdo votaciones en la Cámara de Diputados, en el Senado, donde a la hora, donde estábamos todos de acuerdo menos 3 giles, que nos atornillaban al revés y al final terminaban manteniéndose programas que no debían mantenerse. Después teníamos... pero en ese caso en particular, me imagino que el presidente electo está de acuerdo. Pero eso es lo que yo estoy esperando también. Checho, mira, si al final no te olvides de una cosa. Aquí hay un tema de confianzas, ¿ok? Y de reconstrucción de confianzas. La razón por la cual existe el Partido Nacional Libertario, y esto no es historia antigua, por el amor de Dios, es porque nosotros tuvimos un quiebre con republicanos, en razón del segundo proceso constitucional. La razón por la cual existe el Partido Republicano es porque en algún momento tuvo un quiebre con la UDI, con Chile Vamos. Esos fueron quiebres de confianza. Entonces lo que yo planteé, te lo planteé aquí también en su momento, fue antes de las primarias. Dije, oye, sentémonos, conversemos sobre mínimos políticos comunes. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Qué es lo que podemos lograr? ¿Dónde tenemos las diferencias? Y tratemos de obviar las diferencias para alcanzar en lo que estamos, para avanzar en lo que estamos de acuerdo. Pero eso nunca se ha producido. Entonces, ahora, a más tardar, o sea, en vez de haberlo hecho hace un año atrás, que lo pudimos haber hecho hace un año atrás, ¿ya? Ahora lo tenemos que hacer ahora. ¿Y lo tenemos que hacer ahora por qué? Porque no existe el amor incondicional, a excepción de aquel de la mamá por sus hijos. Tú me harías un regalo padres. de Año Nuevo, ¿no? Te hago el regalo. Dame un titular. Este titular que te quiero preguntar. De acuerdo a todas las conversaciones y todo lo que tú has hablado, ¿qué porcentaje de probabilidad hay que integres tú como ministro el próximo No, año? como ministro yo no te podría decir porque no hemos tocado ese tema. El punto... es que en serio... todo el mundo sabe que por ahí va el camino. En serio, no, Checho, no va por ahí el camino, porque aquí el tema es institucional, ¿ya? No es un tema personal. Yo no tengo... Mira, en primer lugar, yo no tengo ni la voluntad ni la intención de forzarle a José Antonio un nombramiento que no es el suyo, ¿ya? Él tiene que armar su equipo porque todos sabemos que el equipo quiere que tú pertenezcas al gobierno. Es que yo no lo sé. Y Sí, lo que sé es lo siguiente. Lo que yo sé es lo siguiente. Nosotros tenemos grandes personas que pueden participar del gobierno, no necesariamente incluyéndome a mí, y que van a representar los principios del Partido Nacional Libertario de la misma manera en que los represento yo. ¿Y eso también está condicionado por las líneas rojas? Bueno, todo el Partido Nacional Libertario está condicionado por su estatuto, ¿ya? Por sus principios. No nos equivoquemos, tú no puedes actuar en contra de los principios del Partido Nacional Libertario siendo militante del Partido Nacional Libertario, no importa en qué posición tú estés. Perdón, Enrique, pero era importante. No, está estupendo, yo aquí aprendo como loco. Este tema. Enrique, yo antes de entrar al programa te dije que estaba sorprendido positivamente lo bien que lo ha hecho el presidente electo hasta el momento. No se ha pegado caída importante, porque está todo el mundo esperando a ver ese ogro que venía, ¿no es cierto? Y ha resultado ser una persona bastante ponderada, manteniendo sus principios, pero bastante ponderada en esta etapa. Así que lo comentamos fuera. Sí, yo también te decía que modestamente, o sea, yo soy muy reciente incorporado a la política, digamos, contingente, y me he sorprendido gratamente porque ¿sabes lo que echaba de menos? Esa estatura estadista, que para qué hablar del presidente actual. O sea, yo creo que han inscrito en la historia como el peor presidente, más allá de los resultados, también en su impronta. Son las peores estadísticas. Sí. Yo a veces he pensado que incluso se puso como propósito destruir la institucionalidad del presidente de la República como la entendemos. Hubo tesis en esa materia, en esa dirección, que era la deconstrucción de la institucionalidad del presidente de la República. Sí. No tengo evidencia, pero tengo sospechas. Bueno, y respecto a José Antonio Case, yo creo que él... Mira, Johannes hablaba hace un rato atrás de los amores y también de las confianzas. Yo, en caso particular, tuve una confianza muy grande desde el momento que tomé la decisión de participar en la política. Tengo que hacer una declaración, que además la hice con él. Yo tenía un vínculo mucho más estrecho desde el punto de vista personal con Evelyn Matei. Por diferentes razones, cuando fui carabinero, ella fue alcaldesa, en el plano personal, ella siempre fue muy generosa. Ojo lo que voy a decir, muy valiente en el estallido,
estallido siempre hay una mirada que Chile Vamos no estuvo a la altura, digamos. Yo creo que ella es una excepción, de verdad. Yo era jefe de zona, así que obviamente aquí no estoy en condiciones de decir por qué, pero... No, ella mostró más pantalones que muchos, sí. Bueno, pero yo tomé una decisión pensando en el bien general, no en el mío. Algunos me decían, oye, pero tú soy tonto. Pues hay algunos que tienen miradas súper chiquititas, sí. Y Johannes decía, esto no es un interés personal, de verdad. Entonces... en ese minuto, no sé, pues José Antonio Kast, o sea, la Biblia Matei, te estoy hablando, marzo del 2024, marcaba 22, 23 puntos y José Antonio 11, 12, 13. Y tomé esa decisión porque me convencí que era lo mejor para Chile. Y eso tiene que ver también con falta de evidencia, es como lo que decías tú. Es como confiar o no confiar, ¿cierto? Es como observar el personaje. Bueno, pero aún así a mí me sorprendió esa posición que ha tenido. No me sorprendió la capacidad de trabajo, de meterse al otro día, a estar viajando a Ecuador, a Perú, haciendo reuniones con muchas personas. Yo tengo mucha esperanza, fíjate. Y un poco para decirle a Johannes, que yo escuchaba atentamente su posición, la entiendo desde el punto de vista político, pero yo también creo que tú lo insinuaste, Checho. Es re difícil que estemos coincidiendo en todos los aspectos dos personas, incluso los matrimonios. Yo amo mucho a mi señora, pero de vez en cuando tenemos alguna divergencia y la superamos. Yo creo que lo fundamental son los principios que tienen que ver con muchos aspectos que están en el concepto de libertario, que yo me encargué también de revisar. Porque en verdad que estamos ahí. Si tú... en el fondo es más difícil encontrar divergencias que elementos comunes. Por lo tanto, yo también tengo mucha esperanza en que se puedan incorporar, porque coincido contigo, yo conozco personalmente gente muy valiosa. En algún momento a uno lo tironean, pues esto debería ser de acá, de allá. Pero yo tengo una mirada bien optimista y creo que nos va a ir bien a Chile, porque, y aquí termino. Muchos te presionan en otros programas y dicen, ya, pero a ver, ¿usted cree que...? Pues yo estuve en la agenda de seguridad, en la construcción, fui uno más, no nada más importante que eso. Y obviamente que las cosas tienen timing distinto, o sea, por eso que hay un plan de 90 días y modificaciones como la reforma procesal penal va a tomar probablemente gran parte del gobierno de José Antonio, para que se resuelvan. La modificación del estatuto administrativo, que no sé si vamos a hablar de eso, que es una vergüenza, o sea, hoy día el apitutamiento que tratan de hacer por ley, les quiero decir que ya está gran parte garantizado por los estatutos, que son reglas muy difíciles de poder desentenderse de un mal funcionario. Si no, pregúntenle a los 25.000 tipos que salieron con vacaciones, con una licencia médica de vacaciones, ¿cuántos han sido llevados afuera del servicio público? Es una buena pregunta. Pero déjame tirarte, por ejemplo, un ejemplo. Cortito, porque tenemos que ir a la pausa, tenemos mucho tiempo. Un solo ejemplo, porque nosotros votamos prácticamente todos de acuerdo en la Cámara de Diputados en contra del financiamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos por haberse transformado en un órgano político partidista de la extrema izquierda. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿Qué pasa si en septiembre, en octubre, me llega entonces un presupuesto a aprobar para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, siendo que yo y todo el Chile Vamos también, con excepción de un par de senadores que no hicieron que se cayera entonces esta resolución nuestra, si llega un presupuesto y me dicen, no, es que usted tiene que votar a favor de esto, es la lealtad al gobierno? ¿Me explico lo que voy? Hay ciertas cosas en la operatividad, no los próximos 90 días, porque los próximos 90 días va a tener absolutamente nuestro respaldo el gobierno, no hay un problema. ¿Ya? En lo que sean las modificaciones, mientras sean razonables, vamos a apoyarlas todas. Sí, ese no es el punto. El punto es qué pasa con aquellas cosas, aquellos programas, aquellos órganos que han sido sistemáticamente un obstáculo cuando no han sido enemigos de la institucionalidad. Pero ¿qué pasa con la voluntad popular? ¿Cómo? La democracia justamente se trata de la voluntad popular. O sea, si efectivamente el día de mañana hay alguna ley que a ti no te gusta y gana la mayoría de los diputados que representan porque un diputado no es él solo, él está representando un grupo de personas. Pero yo te estoy hablando de la mayoría. Sí, la mayoría en este Congreso votó en contra de financiar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Todos de acuerdo. Y ahora para el próximo gobierno vamos a estar a favor de financiarlo con el señor Ljubitic. No. Metiendo, ya, pues entonces, si yo lo que estoy pidiendo es algo muy sencillo, es consecuencia política, que es algo que la derecha en Chile históricamente nos ha entregado y que podría generarse entonces una presión indebida por parte de ciertos sectores dentro de Chile Vamos, ciertos, porque la inmensa mayoría de la gente de Chile Vamos es gente ordenada, gente disciplinada, gente de nuestro sector. Pero hay ciertos sectores que podrían generar unas presiones indebidas para mantener programas que son contrarios a nuestra
nuestra visión de sociedad, que son contrarios a las libertades de los ciudadanos, que violentan profundamente nuestra convicción de lo que es correcto y lo que es equivocado. Muy bien, estamos conversando con Johannes Kaiser y el general y diputado electo Enrique Basaletti. No se mueva de nuestra sintonía, tenemos el tema de la ministra de Salud, tenemos el tema de las leyes de amarre, tenemos muchos temas. A propósito de la función de Carabineros y la función que tuvieron justamente para el estallido delincuencial, estoy hablando del delincuencial, no el estallido social, que fue provocado por varias causas que finalmente se fueron diluyendo, pero el estallido delincuencial, Carabineros tuvo una participación increíble. Hoy día el Partido Comunista ha anunciado, aunque traten de suavizarlo y decir que es algo democrático. Por supuesto que las protestas son democráticas y están en la Constitución, pero ya sabemos en Chile en que han terminado todas las protestas. Pues sí, no hay que vendarse la vista, sobre todo las que están impulsadas por el Partido Comunista. Sabemos perfectamente que terminan en violencia, y yo creo que el péndulo ha cambiado, yo creo que el contexto ha cambiado, y la gente no está dispuesta a apoyar o a silenciarse frente a un nuevo estallido de ese tipo. Y me gustaría saber la opinión de ustedes, porque yo personalmente insisto que el Partido Comunista nunca ha sido democrático. Aunque me muestren todas las credenciales que me quieran mostrar, ellos siempre han estado por el otro camino. Johannes. En primer lugar, hacer presente lo siguiente. Es mentira que los comunistas no hayan participado aquí en golpes de Estado. Participaron con Marmaduke Grohe, 32. Participaron con la insurrección de la Armada, que dejó cientos de muertos. Posteriormente le trataron de hacer la cama a Gabriel González Videla, que es la razón por la cual los persigue. Los termina prohibiendo por hacer inviable el funcionamiento del país. Lo que hicieron fue robar grano que se requería para alimentar a la población. Robaron el grano para repartirlo a sus militantes. No te equivoques, el Partido Comunista en Chile ha tenido... Yo no me equivoco, lo tengo clarísimo. Lo que fue el alzamiento en Lonquimay, también con muertos. Se tuvo que desplazar 2 regimientos para recuperar esa zona. Y después, bueno, todo lo que ha sido el violentismo de la mano de su brazo armado, sus relaciones con movimientos terroristas internacionales, narcotraficantes. El Partido Comunista en Chile, hace mucho rato, si se funcionase la administración de justicia como corresponde, probablemente el Partido Comunista hace mucho tiempo habría sido prohibido. Entre otras cosas, nos han entregado los arsenales que tienen por Carrizal Bajo. ¿De qué me están hablando? Si este es un partido político que tiene arsenales todavía. ¿Qué pasa entonces con la batalla cultural? Porque a pesar de ello, hubo un 40% de chilenos que estuvo dispuesto a votar por una candidata comunista. Sí, pero yo creo que ahí tampoco hay que confundirse mucho, porque ese 40% no respalda al Partido Comunista. O sea, fíjate tú, todos los intentos. Sí, pero ojo. Pero la que lideraba era una comunista. Está perfecto, pero fíjate, una comunista bien peculiar. Trató de hacer creer que no era comunista. Una comunista que no se vistió como comunista, una comunista que en todos sus eventos tú no viste flamear ninguna bandera del Partido Comunista, ¿no? Del Partido Comunista, se vistió de manera distinta, tomó distancia al Partido Comunista, incluso llegó a... Perdón, Enrique, mi general, perdón. ¿Cuál partido comunista ha llegado al poder diciendo que es comunista? Todos se han disfrazado. Mira cómo que Chávez, se llama Chávez. ¿Te acuerdas que Chávez? No, pero eso es patético. O sea, si vamos a llamar a la pero eso ya pasará aquí también. Castro. Pero es una cuestión que está en los libros. ¿Y hasta cuándo nos hacemos los giles? Bueno, o sea, aquí en Chile no se lee, pues. Sí, y además tenemos una memoria bien pequeñita, o mala, derechamente. Y yo te digo que el Partido Comunista, yo no tengo ninguna duda que no tiene credenciales democráticas. Punto. Y yo, ¿cómo sostengo esto? Es cuestión de ver el último congreso, ver las declaraciones, ver cuáles son su espíritu, que dicen que ellos no abandonan la lucha, la violencia para poder instalarse. Y mira lo que después quieren, porque casi te lo dicen en la cara. Mira, vamos a usar la democracia, nos vamos a instalar y no me sacáis después con nada, porque tenemos que lograr pasar de la dictadura del proletariado al socialismo pleno.
Eso yo no estoy diciendo ninguna mentira. El único partido en Chile que te propone la instalación de una dictadura es el Partido Comunista. Claro, pero lo dicen en su declaración de principio, pero como la prensa parece ser bien especial en Chile, ya el periodismo, la academia, todos ellos obvian esta parte y se hacen olímpicamente los giles, ¿ya? Con una deshonestidad intelectual propia de peor causa. Y después resulta que los que son un peligro para la democracia son los que la defendemos, de sus enemigos. O sea, te dan vuelta completamente el eje argumentativo y después tú tienes que andar diciendo por qué los sacarías a palos si llegan al gobierno y tratan de perpetuarse. Pero tú eres el violento. Entonces. Yo soy el violento. Claro, yo soy el violento. Derecha. Es como cuando en principio no es muy distinto que cuando la fiscalía empieza a perseguir a un dueño de casa que le metió 3 tiros a un ladrón que entró a su domicilio. ¿Cómo es tan malo el propietario? ¿Cómo no le preguntó si estaba armado el ladrón? Pobrecito ladrón. ¿No? ¿Cómo le violan los derechos humanos al pobre delincuente? Es lo mismo que pasa con el Partido Comunista. El Partido Comunista está permanentemente avanzando una agenda de desestabilización institucional. Se le debió haber aplicado hace rato la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se le debieron haber aplicado las normas que están en la Constitución, que están en la Ley de Partidos Políticos respecto de los partidos que impulsan o defienden pensamientos violentos en política. Pero aquí no se hace. Aquí los malos somos los que queremos un sistema democrático. ¿Qué no ha pasado con el sistema judicial? Que bueno, hoy día sabemos que está corrupto, en total crisis, ¿no es cierto? Una corrupción total. Pero también hay algo que llama la atención de esta reforma, donde tenemos estos jueces garantistas que efectivamente protegen al delincuente. Hay cientos, no uno, cientos de casos donde los delincuentes han sido detenidos más de 40 veces por la misma causa y vuelven a estar en la calle. ¿Qué mierda le pasa a los jueces? Perdonen la expresión, pero que da rabia. Partamos con una persona que debe haber vivido la frustración de tomar detenido a delincuentes y que después a los pocos días se los vuelva a encontrar en la calle. Hay muchas cosas sobre las cuales yo no opino porque no sé, no tengo profundidad, no tengo el conocimiento ni la experiencia. Pero esto sí sabe. Me acompañó toda mi carrera. ¿Qué cosa? Aquí, Checho, hay varias cosas. Primero, yo coincido con que el Poder Judicial, al igual que un montón de otras instituciones de la República, han sido permeadas con esta batalla cultural que se ha hablado, donde se han cambiado conceptualmente los conceptos. Voy a poner uno. Ellos hablan, no los jueces, digo, cierto sector político de izquierda, de que la muerte del senador Guzmán fue un ajusticiamiento, es decir, darle una connotación positiva a un hecho criminal que es un asesinato. Como si el Partido Comunista pudiese declarar quién es culpable como para que lo ajusticien. Exacto. Ya, pero eso me fue a un extremo. Sí. Abajo en la línea, en los colegios profesionales, de profesores, de médicos, las universidades han capturado el lenguaje de tal manera de ir colocando lo que decía Johannes. O sea, el pobre tipo que fue a robar, como me acuerdo del chiste de Bombo Fica, que se metió dentro de la casa, que podría estar expuesta a tu familia, a tu hija, a ser violada, te defendiste conforme lo establece nuestro tratamiento jurídico, con la legítima defensa privilegiada, le mandaste 3 o 4 o 5 tiros al tipo y después está en cuestionamiento. Forma parte de esa yo diría, es como trivializar los conceptos que nos hicieron distintos como nación dentro del concierto de América Latina, como el orden, como la seguridad, como la disciplina. El derecho de propiedad. El derecho de propiedad. Acuérdate tú, en el gobierno de Michelle Bachelet, cómo se le dio al lucro, como si fuera la encarnación del diablo. O sea, que aquí, entonces, y aquí llego al punto del Poder Judicial. Yo estimo que el Poder Judicial y otras instituciones fueron permeadas de tal manera de que en la conciencia, yo voy a hablar por ejemplo de la fiscal Chong, es una tremenda fiscal desde el punto de vista profesional, pero es tanto el sesgo político que tiene hacia una mirada, digamos, controvertida con los que son Fuerzas Armadas o Carabineros, que es capaz de sacarse ese concepto profesional para buscar... Es que ya no es profesional entonces. Bueno, por eso te digo. Es absolutamente sesgado y pierde profesionalismo cuando... Y yo digo lo siguiente. Pero si ha sido condenada en Costa en distintas ocasiones ya por el supersección política. No, y tú sacas el costo de oportunidad que implica perseguir, por ejemplo, a Claudio Crespo durante no
sé cuántos años, la cantidad de fiscales, solamente cuando fui a retiro, 1.600 oficios tuvimos que responder, o sea, dedicado a que ella pudiera llevar adelante su hipótesis. Y termino diciendo que, ¿cómo se resuelve? Porque uno se queda en el diagnóstico. Yo creo que se resuelve revisando cómo es el nombramiento, por ejemplo, los integrantes de la Corte Suprema, que ya está, yo sé el proyecto, pero hay otra cosa más, Checho, que es el prohibir, así igual que la Fuerza Armada y Carabineros no pueden ser deliberantes, tú no puedes tener jueces como el juez Urrutia, lo digo clarito, sí. Ese tipo de juez de garantía, donde él expone socialmente cuál es su posición. ¿Qué certeza tengo? Yo pasé por ese juzgado, en donde yo era un querellante y me mandaron costa, porque habían hablado, un tipo había inventado que había prestado servicios remunerados a Chile Tabaco, de repente me lo pone en las redes sociales. Se demostró que no era así. Y un tipo hizo un video señalándome que yo era responsable, me querellé, y ese juzgado me condenó a costa, pagué como 3 millones de pesos por tratar de defenderme. Eso no puede seguir así. Mira, en 2 minutos para ir a la pausa, Johannes, tu visión sobre estos fallos garantistas. En 2 minutos. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, en primer lugar, tú tienes que cambiar el pensamiento que está detrás del sistema procesal penal. Pero eso tiene que ver con la batalla cultural. Exactamente, tú tienes que volver a la idea de que quien comete un delito no es una víctima, es un victimario y tiene que ser castigado. Y tiene que ser castigado a todo evento, es decir, por lo menos un porcentaje de la pena la tiene que cumplir efectivamente. Para hacer eso posible, tú tienes que cambiar 2 cosas. 1, ¿qué es lo que se está enseñando en las universidades, en las facultades de Derecho? 2, en la escuela judicial, o sea, en la academia judicial. Porque también hay puro adoctrinamiento, pura basura ideológica ahí metida. Tercero, tú tienes que generar una institucionalidad que te permita querellarte contra los jueces por prevaricación, que es lo que nosotros habíamos propuesto, y una modificación del sistema de nombramientos para que no sea político. Y la reforma que están proponiendo ahora mantiene la politización del sistema. Es decir, no cambia nada. Lo que nosotros proponemos sí. Y muy, muy importante también, porque aquí también tenemos una cuestión práctica, necesitáis aumentar la cantidad de plazas carcelarias. Si no aumentas por lo menos en 90.000 las plazas carcelarias, estoy hablando de baja seguridad, no en alta seguridad, en baja seguridad, para que toda persona que cometa delito, por pequeño que sea, pague aunque sea un porcentaje de su pena efectiva, tú no tienes cómo recuperar el control en Chile. La impunidad es un cáncer. Entonces, la impunidad del delito pequeño te conduce a que haya impunidad de los delitos medianos y los grandes. Todo delito tiene que pagar aunque sea un porcentaje, aunque sea una semana. Te robaste un Super 8, una semana en la cana, por lo menos. Pero por lo menos. ¿Por qué? Porque de otra manera lo que tú tienes son negocios. No hay costo para ser un ladrón, no hay costo alternativo para cometer delito. Esa es la única manera de corregir esto, y yo espero que este gobierno que comienza se haga cargo de todos los elementos que son necesarios para recuperar la seguridad en Chile. Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa y seguimos conversando con el general Basaletti y con Johannes Kaiser sobre muchos temas que tenemos en el día de hoy. Pausa y regresamos. Tenemos varios temas en realidad. El tema de la seguridad es un tema muy, muy importante, pero también el tema de la inmigración. Sabemos perfectamente que la cosa está absolutamente desatada. La pregunta para Johannes Kaiser también en el sentido de que Bolivia no acepta que se devuelvan inmigrantes que han sido... y tú propusiste algo que a mí me hacía todo sentido, digamos, en tu campaña, presionar a Bolivia, si Bolivia requiere de muchos servicios que le dan los chilenos. Entonces, si nosotros le estamos pidiendo a Bolivia que haga algo totalmente natural, aceptar la gente que entró por su país y no lo quieren hacer, bueno, tienen que pagar alguna consecuencia. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. No sé por qué esa idea no prendió más, porque me parece súper razonable. No se trata de declararle la guerra a Bolivia, pero perfectamente podemos apretar donde duele, las cosas económicas, ¿no es cierto? Sí. Los traslados, la salida a los puertos. Estuvieron muy ofendidos conmigo porque dije que nosotros no teníamos nada, o sea, no queríamos una guerra con Bolivia, no queríamos nada de Bolivia, ir a conquistar nada de Bolivia. O sea, somos respetuosos de nuestra frontera, pero no sé por qué se consideraron ofendidos por eso. Sí decirte que eso depende exclusivamente de nosotros.
Depende exclusivamente de la voluntad del gobierno para corregir esa situación. Y al final no ha habido voluntad. La pregunta es si en el próximo gobierno va a haber voluntad, 1, y 2, va a existir también la comprensión del fenómeno. Yo creo que hasta cierto punto evidentemente ya existe, y de qué es lo que tú tienes que hacer para evitar que la gente entre a Chile. Una de las cosas, y aquí con mucho cariño a la Sociedad Nacional de Agricultura, es que usted contrata a un ilegal y lo deberían meter preso. Debería ser delito contratar a una persona que se encuentra ilegalmente en Chile o darle trabajo. Debe ser delito el arrendarle. Debe empezar a perseguir también a quienes se benefician en Chile de la inmigración ilegal y del tráfico de personas. El control de la frontera es una cosa, pero también hacer presente al próximo gobierno cuando se instale que tenga ojo con una cosa: las defensas no siempre se tienen que hacer en primera línea. A veces tú puedes hacer la defensa en profundidad, que es lo que llaman, así se describe en jerga militar. Eso significa que tú puedes tener todo un sistema escalonado de controles. En el norte, la primera línea de control es efectivamente la frontera, pero tú lo que tú quieres impedir es el libre tránsito de inmigrantes ilegales. Tú para eso, por ejemplo, el complejo aduanero de Colchane lo pones 4 kilómetros más atrás y es mucho más difícil que pueda pasar cualquier vehículo en cualquier dirección. ¿Ya? Ese es un punto. Segundo punto, las fronteras interiores. Tú tienes fronteras interiores al sur de Iquique. Tú puedes controlar las grandes quebradas e impedir entonces el tráfico o controlar a los pasajeros para impedir el tráfico o el transporte de personas ilegales hacia el resto del país. Y después tú tienes las racias, que son entonces allanamientos. San Antonio, la toma de San Antonio, 70% de la toma de San Antonio son ilegales. Anda a buscarlos donde están. Si la inmensa mayoría de las tomas en Chile, ¿cómo si lo fueron a buscar y expropiaron para pagarle? Bueno, la inmensa mayoría la inmensa mayoría de las tomas en Chile son el resultado de la inmigración ilegal. Que lo que hizo fue reventar el mercado inmobiliario al mismo tiempo que el Estado aumentaba los impuestos sobre la construcción de vivienda y hacía inviable entonces el crecimiento urbano. Entonces las tomas son el resultado de eso, pero especialmente porque metiste a 2 millones de personas más en Chile, a Chile en 7 o 8 años. Entonces, mira, si tú quieres hacer las cosas bien, mira, a la fantasía no hay límite. O sea, de las cosas que podemos hacer para que efectivamente este tema se regularice, se transforme en un problema del pasado. Y por último, y a Dios rezando y con el mazo dando, que Donald Trump nos libere con un poco de suerte de la peste que se ha instalado en Caracas y que tiene sometido a ese noble pueblo que es el venezolano. Yo creo que ese sería un tremendo, y que nos libere también de la peste que se instaló en Cuba y que tiene sufriendo a ese pueblo ya desde hace casi 70, 80 años. ¿No? 80, van a ser 60 años, 70 años. 60 años. ¿Ya? Y con eso, solamente con eso, Checho, todo Latinoamérica, todo el hemisferio se reestabiliza, porque a lo que se ha dedicado Caracas y a lo que se ha dedicado Cuba, de la mano de lo que son sus relaciones con los grupos narcotraficantes, la plata que eso le pone a disposición, ha sido desestabilizar a todo el hemisferio, de la mano de organizaciones como el Grupo de Sao Paulo, etcétera. Pero parece que Donald Trump está con muchos problemas internos y se está demorando mucho en tomar una decisión. Por el caso de Epstein lo tiene bien complicado. Y si se va con las manos vacías, va a ser un tremendo problema. Pero si además se lleva a Maduro y arrastra muchas muertes de inocentes, también va a tener un tremendo problema. O sea, hablemos de... Hay manera de hacerlo sin tanta muerte. No, estaba pensando que hay manera de hacerlo sin tanta muerte. Ya tenemos experiencias anteriores, por ejemplo, con Osama Bin Laden, con operaciones que son muy quirúrgicas. Sí. Que lo hacen así muy feo. Un misil por la ventana donde el compadre esté, bueno, y se acabó. Lo que pasa es que no solamente es un problema de Maduro. Tú tienes ahí a Diosdado Cabello, el resto. No, tú tienes que desmontar al mando operativo ahí, efectivamente. Y tiene que haber un gobierno de reemplazo, que está electo Edmundo González. ¿No te llama la atención la demora que ha tenido todo esto? Porque normalmente todas estas operaciones quirúrgicas tienen un componente sorpresa muy grande
Yo ¿Hace creo cuánto tiempo que están los barcos ahí? Ya llevamos. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaron en Irak antes de golpear? No te equivoques, porque todas estas cosas se necesitan tiempo de preparación. Ya, esto no es tan, no es llegar y atacar. Están identificando. Mira, lo primero que han hecho, date cuenta de lo siguiente. Lo primero que hicieron fue cerrar el espacio aéreo venezolano y están sobrevolando el espacio aéreo venezolano, probablemente buscando dónde están los laboratorios. Eso es lo primero, pero también las defensas antiaéreas. Después empezaron a bombardear los puertos, de donde salen las lanchas. La primera operación en tierra fue contra un puerto. 100 y tantas personas muertas ya en ese proceso. Que a mí, personalmente, si andáis traficando drogas, no te metas con la mafia más peligrosa de todas. Un Estado enojado es más peligroso que cualquier mafia. ¿Ya? Y después tú tienes... Sí, Johannes, pero si el tema no es ese, yo te estoy hablando desde el punto de vista político. Si tú me preguntáis a mí, yo estoy de acuerdo y ojalá sacaran a Maduro a patadas, porque el daño que le ha hecho a su pueblo y a Latinoamérica ha sido gigantesco. Pero ¿qué pasa si hoy día que tú estás de acuerdo que han muerto 100 y tantas personas sin ningún tipo de juicio? Simplemente la creencia de Estados Unidos que en esas lanchas van narcotraficantes, que yo creo que sí. Bueno, pero es lo mismo que hicieron con Osama. Pues. No, pero está bien. A Osama tampoco yo creo lo que juzgaron. sí son narcotraficantes, y está bien que un narcotraficante reciba el peor de los castigos, porque el daño que le hace a la juventud con la droga es que no te equivoques en lo que estoy pensando yo. Pero hoy día es eso. ¿Y qué pasa si mañana nos enojamos con Donald Trump y él cree que, no sé, que la gente que pasa al norte o que viaja de vacaciones son enemigos y él por decisión? Es que, a ver, entiéndeme el punto que te estoy diciendo. O sea, aquí hay una... Tú estás colgando en situación lo que pasa. Claro, lo que pasa es que tú tienes que entender una cuestión. En primer lugar, la razón por la cual se declaró al narcotráfico como una operación terrorista es porque así fue diseñada por Fidel Castro en su momento, para infiltrar a los Estados Unidos con droga y destruirla por dentro. Eso es algo que fue confesando, entre otras cosas, un caballero que se encuentra en este momento en Nueva York, que fue juzgado en Nueva York, que es el Pollo Carvajal, que fue el jefe de inteligencia de Venezuela. ¿Ya? En Chile nadie informa eso porque parece que es demasiado aburrido para la prensa. Están demasiado preocupados de los amoríos de algunas figuritas. ¿Ya? Pero en este caballero, que fue el jefe de inteligencia del aparato de inteligencia de Chávez, le ha contado... ¿De Chávez o de Fidel? De Chávez. Dijiste Fidel. Sí, pero es que esta cuestión venía de Fidel. ¿Ya? Es una estrategia. Es una estrategia. A Chávez Fidel lo impulsó para que se pusiera en línea con el Ejército de Liberación Nacional, la FARC, etcétera, para despachar droga a Estados Unidos. Como una forma de guerra híbrida. Es una forma de hacerle daño a Estados Unidos y ellos al mismo tiempo financiarse. Entonces, cuando tú entras en esa lógica, tú ya no estás en una lógica de que te voy a pasear por tribunales. Eso es un acto de guerra. Es un acto bélico. Cuando un Estado se dedica a esto, te está haciendo un acto bélico. Lo mismo que si nosotros tuviésemos ahora la prueba de que Venezuela, y yo creo que estuvieron metidos en el 18 días acá, nosotros deberíamos ir y sacarles, pero la remugre, con lo que tengamos, ir a bombardearles la casa, por lo que nos hicieron a nosotros. Porque esos son los casos que efectivamente desatan guerras. ¿Me explico? Lo que están haciendo los gringos es decirles, ¿sabes qué más? A ustedes les estoy dando la última oportunidad. Váyanse. Sí, Johannes, tenemos que ir a las noticias. Estoy de acuerdo contigo en el sentimiento que tenemos todos. Lo que pasa es que ¿cuántos casos sabemos que la justicia, después de un juicio, se ha equivocado y ha tenido preso a gente que no tenía que tener preso? Sí. Imagínate con estos actos que finalmente matáis a los delincuentes, que si tú me decías a mí, si yo tengo comprobación de que son delincuentes, que los maten a palos, no tengo problema. La guerra no es un acto de justicia. Pero, ¿cómo que se llama? Cuando se toma justicia por las propias manos, sin tener... Oye... Es que estáis confundiendo dos planos. Pero Johannes, escucha. Esto no es justicia. Yo lo que estoy diciendo no es un problema de justicia. Yo estoy diciendo lo siguiente. Estados Unidos tiene la capacidad de parar esas lanchas, ¿no es cierto? Agarrar a los gallos... Pero no quieren. ¿No quieren qué? No, pues si es un acto de guerra. Están en guerra. Vamos a las noticias y regresamos. Tenemos ya
una hora entera para poder conversar de algunos temas. Quiero conocer la opinión de ustedes sobre la polémica de la madre de la ministra de Salud. Como ustedes bien saben, la madre de la ministra fue operada de las caderas en el Hospital Salvador, supuestamente, por lo que dijo el hospital, que era porque ella estaba con una urgencia. Desplazaron a otro paciente que estaba siendo operado y finalmente ese paciente murió. Y después, a pesar de que el hospital dijo que esta era un proceso normal, se ha sabido que hubo órdenes administrativas para operar primero a la... Hoy día este tipo de cosas, este tipo de privilegio es inaceptable por parte de la ciudadanía. Ya ha generado una gran polémica donde se está cuestionando la continuidad de la ministra. ¿Qué opinan nuestros invitados? Bueno, yo creo que conversábamos, ¿no?, hace un rato, las posibles hipótesis que llevaron a esa decisión. Parece tan torpe, tan evidentemente cuestionable, que puede tener incluso un asidero, decíamos, en que la ministra ya va a decir, bueno, vamos a tener a mi mamá en el sistema público para que no me freguen que yo, siendo ministra de Salud, la mandé, no sé, a la clínica X. Ya, pero al final del día es impresentable, Checho. Independiente que se haya muerto o no ese paciente, que es peor, pero es impresentable el hecho de que en un par de horas, y que ya quedó evidencia de que fue una orden administrativa. Yo creo que la ministra tiene dos caminos, no tiene más. Una es, por su dignidad, renunciar al cargo, antes de nada. O lo otro es dejar en evidencia quién fue el funcionario. Voy a decir, en una hipótesis súper, van a decir que yo soy muy buenista, que se haya mandado las partes de un funcionario para quedar bien con la ministra, y no, opérenla al tiro nomás. ¿Me entiendes? No lo sé. En cualquier caso, yo creo que ella y este gobierno han dejado en evidencia que son unos charlatanes que siempre hablan del pueblo y hablan de estos derechos sociales en circunstancias que lo único que se benefician han sido ellos. Yo creo que ella, sinceramente, por su dignidad, deberá renunciar. A pesar de que no es de las ministras más cuestionadas. No, y hablábamos que, mira, ella ha hecho una buena labor. Sí, ha hecho aparentemente ha hecho una buena gestión dentro del desastre. En las listas de espera no se ven resultados, pero por lo menos lo que uno escucha. Bueno, con lo que se andan choreando en el sistema de salud, no necesariamente culpa de la ministra, pero el sistema, claro, tienes que hacer una auditoría completa. Pero mira, te voy a decir una cosa. Tiene una visión parecida primero, la parte buena de la ministra. La ministra fue la que despachó el oficio que detuvo la hormonización de menores de edad. Sí, claro. Porque no tenía respaldo científico, y al final tuvo una pelea muy dura con la subsecretaria, que es completamente ideologizada en esta materia. En ese sentido, hacerle ese reconocimiento. Por otro lado, hacer presente que la ministra, aunque no hubiese sido ella la que solicitó el adelantamiento de la operación, debió haber velado entonces porque eso no sucediese, porque tenía que partir de la premisa de que si ella mandaba a su madre, la iban a privilegiar. Entonces ese es el punto. Yo le diría a la ministra que renuncie lo antes posible, porque así porque mira, el tema de la acusación constitucional no está fuera de discusión. Nosotros estamos analizándolo. Si hay una responsabilidad personal o no, es un tema que todavía tiene que ser aclarado, pero aquí hay una responsabilidad política de todas maneras. Pero ¿sabes qué? Yo voy a hablar por último, no te olvides de una cosa. Aquí ya se abrió causa penal. Ese es el tema. Aquí ya se abrió causa penal. Claro. Y no te olvides de que este es el gobierno con el criterio TOA. ¿Ah? Entonces, acá si iba a sacar al general Yáñez porque estaba procesado, y ahora tenés que esperar a que esté formalizada. Bueno, claro. Estando de acuerdo con usted, a mí me parece impresentable. Yo creo que lamentablemente este gobierno tiene cosas mucho peores que esa, porque esa, desde el punto de vista humano, uno lo piensa. Si mi mamá se quebró las caderas, yo no voy a ir a intervenir para que no la operen, vamos a quedar calladita. No, desde el punto de vista ideológico y también personal, tiene gente harto peor. Sí, pero hay hartas cosas peores. Por ejemplo, está formalizado ya el señor Larraín
perdonen que yo lo diga todos los días, pero No, porque es aquí increíble. no se va a olvidar el caso Procultura. En este programa, hasta que no lo formalicen, todos los días voy a recordar que es una vergüenza. Yo creo que ya a esta altura el fiscal nacional debería renunciar. Bueno, y para qué hablar de... ¿Qué pasó con los computadores? Ah, sí, es que los No, encontraron, pero pero es no que eso tenían ya- chip. ¿Y la caja fuerte? El contenido de la caja fuerte. En serio, ¿quién estaba a cargo de la PDI en ese momento? Mira, por lo demás están tratando ahora de politizar también el reclutamiento de la PDI, tratando de meter a gente directamente a la universidad a la PDI, con lo cual dejan la escoba con la cultura institucional. Pero le voy a decir una cosa. Este país, damas y caballeros, tenemos que pegarle una buena limpieza, le tenemos que pegar una buena auditoría al todo el tema y tenemos que arreglar lo más importante. Te voy a decir una cosa. Si la economía no la arregla, si la seguridad, todo lo que quieras. Pero si no arreglas el sistema judicial, ninguna de las otras cosas que tú mejores van a continuar y van a mantenerse en el tiempo. Nuestro poder judicial, nuestro sistema de fiscalía, etc. ¿Has llevado a lavar tu auto últimamente? ¿Cómo? ¿Has llevado a lavar tu auto últimamente? Porque te cobran por el lavado externo un precio, por el externo y el interno otro precio. Yo creo que este país no solamente necesita un lavado, como dices tú, por fuera, sino que muy por dentro. Oh, estamos podridos por dentro. Y de verdad que estamos con una crisis moral gigantesca. Y eso, como se arregla normalmente con educación, pero es un arreglo de largo plazo, Con cárcel, porque eso se arregla. demora hoy día a mano dura para generar los hábitos, que el delincuente que va a delinquir y que se va a robar una cuestión en un supermercado sabe que va a tener que pagar, porque si no va a seguir robando y no hay otra forma de arreglarlo. La letra de la ley con sangre entra, damas y caballeros. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. Los invito a ponerse los audífonos, queridos amigos, porque nosotros tenemos una sección donde escuchamos a nuestros auditores. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Muy buenos días, Chichito y distinguidos panelistas. Les deseo un muy feliz año al equipo de Conectados y que sigan como siempre, hablando fuerte y claro. En el evento del Partido Comunista del Caldillo de Congrio, o mejor dicho, Cabezas de Pescado, que ellos dicen que van a hacer una oposición constructiva y sin embargo ya están preparando la calle, ¿no? Llamando a la calle, a salir a la calle. Bueno, los niñitos los mandados de siempre, porque saben hacer muy bien lo que los mandan a hacer, que es desestabilizar. Y ojalá que nuestro flamante presidente no le tiemblen la mano, no le tiemblen la mano para que haga lo que tenga que hacer. ¿Qué tal, amigos de Conectados? Buenos días, ¿cómo están? Habla Charlton de Conchalí. Excelente año para agricultura, para Conectados, y grandes invitados hoy día, el general Basaletti, Johannes Kaiser, luchadores de la democracia y la libertad. Y escuchando lo que dijo Johannes Kaiser, muy cierto, que incluso me acordé hasta un chiste del Bombo Fica con el tema del delincuente cuando es atacado por el dueño de casa. Un abrazo grande, que estén bien. Chau, chau. Feliz año para todos. Una consulta con respecto a la ministra de Salud, que se saltó la fila para su mamá. Y por lo que dicen, hay una persona que falleció, que estaba ahí a los 3 días. ¿Qué responsabilidad tiene el director del hospital o el jefe de servicio o el jefe del área? Porque la ministra haya dado la orden o solicitado, el resto se va a pasar por cualquier lado la fila. Supongo que también hay algún tipo de responsabilidad. También debería renunciar, según mi punto de vista, y eso es algo que no correspondía. Saludos para todos y buena mañana y buena semana. Buenos días, hola Checho, ¿cómo está don Enrique? Johannes, mira, yo creo que si el ser culto fuese una profesión, a ti te correspondería un doctorado. Te felicito, que te vaya regio, a todos, que tengamos todos un muy, muy buen 2026. Empieza lo bueno en nuestro Chile de nuevo. Muy buenos días, Checho, excelente programa hoy día, invitados de lujo, el general Basaletti y el gran Johannes Kaiser, al que necesitamos como ministro de Defensa o Seguridad. Y excelentes comentarios. Da gusto estos programas así. Adolfo Peters, con mucho cariño, un abrazo, que tengan un 2026 excelente. Ya, pues tírate un titular, pues.
¿Qué probabilidad de que sea ministro existe? Te mostré hasta el documento. Ya, pero ¿qué probabilidad hay de, pero si la gente quiere saber qué probabilidad hay que sea ministro? Eso no depende de mí, hombre. Ya. Eso no depende de mí. Entonces, cuando tú me decís que tírate un titular, ¿qué quieres que te diga? No, si estoy bromeando. Estoy bromeando con el tema del titular, pero ¿estás más cerca de ser ministro o más cerca de que otro de tu gente de tu partido participe directamente? Mira, eso es un tema que se va a conversar la próxima. Es que se va a conversar. Es que lo que pasa es que lo primero es lo primero. Si lo primero no son los cargos. Yo sé que. Pero ya lo conversaste con Alvarado. Sí, lo que pasa es que nuestro marco lo conversamos con Alvarado y terminamos entonces el primer capítulo. Es el primer capítulo. El primer capítulo es cómo vamos a trabajar en conjunto, cuál es la voluntad del Partido Nacional Libertario, cómo pensamos que podemos hacer un aporte. Y el segundo capítulo es, ¿dónde nos van a poner a trabajar junto con el Ejecutivo? Y esa es una oferta que tiene que hacer el Ejecutivo, pues es el que ordena su equipo. Pero si el Ejecutivo te ofrece ser ministro de Defensa, ¿qué probabilidad hay que sea ministro de Defensa? Así se le pregunta. ¿Para qué te estáis pareciendo a los políticos tradicionales cuando yo a usted lo considero una persona que habla de frente? Te van a ofrecer o el Ministerio de Seguridad o del de Defensa. ¿Y si no me lo ofrecen qué? Igual como el Gil. No, mira, si aquí el punto es el siguiente. Y te lo digo así, absolutamente de manera frontal. Quien toma la decisión de quién va a ser su equipo es el presidente de la República, y lo hace de la mano de criterios y de información que tiene él a disposición y no necesariamente nosotros. Y yo en ese sentido trato de ser lo más respetuoso posible. ¿Por qué? Porque la alternativa es que efectivamente ya se empiece a percibir algo que yo no quiero que se perciba así. Yo no le estoy condicionando al señor presidente de la República la forma en que va a conducir su gobierno. Yo lo que he dicho y lo que he planteado como representante del Partido Nacional Libertario es en qué condiciones nosotros desde nuestra autonomía podemos aportar. Pero yo no le voy a condicionar al señor presidente de la República su gabinete, ni le voy a condicionar entonces también sus políticas, en la medida en que esas políticas no sean completamente contrarias a aquello en lo cual nosotros creemos. Otra de las políticas importantes tienen que ver con el crecimiento del país, que ha estado bastante estancado. Los números económicos son paupérrimos. Tenemos el peor nivel de endeudamiento en la historia de nuestro país. Tenemos un déficit fiscal que durante los 4 años ha habido déficit fiscal, que de repente dice que hemos sido responsables. ¿De dónde responsables? Lo que paga Chile. Años que tenemos déficit fiscal. ¿Cuándo fue la última que no tuvimos déficit fiscal? Pero en algunos casos tú puedes justificar un déficit si tenías un terremoto. No, pero esto habían sido cara dura. O sea, se mandaron ¿cómo se llama? El fondo para los siniestros, cuestiones completito para adentro. Después le metieron mano a la Corfo. El fondo de emergencia. Mira, yo quiero decir 2 cosas, Checho, antes que se pase el minuto. Decir que yo tengo una bola mágica y realmente le iba achuntando. El otro día me acuerdo en un programa de radio me dijeron, pues tírese a la piscina. Dije algo. Después la elección, otra cosa. Yo creo, escuchando a Johannes, por ejemplo, cuando en el otro capítulo, el anterior a este corte, hablaba sobre el tema con Bolivia, lo que podríamos hacer, qué pasa en las carreteras. Yo trabajé en el equipo con las manos dentro de la masa y hay muchas respuestas que están ahí contenidas, Johannes, que no fueron tan televisadas. Se quedaron todos con el escudo fronterizo como la gran noticia, pero ojo, que eso tiene 3 capítulos. Y segundo, decirte que en el fondo yo creo que nosotros necesitamos, como chilenos, allá ni siquiera como del Partido Republicano, el gobierno de José Antonio, reunir a las personas que tengan los mejores perfiles y competencias para los cargos que se vienen, porque en verdad que estamos en una emergencia. Y respecto pero también yo quiero decirte que respecto al tema económico que tú estás planteando, Checho, mira, para que no se lo fresco esto de este gobierno, para que no se arroguen ellos lo que ya empezó a pasar. ¿Qué empezó a pasar? A contar de la elección de José Antonio Kast, ¡pum!, los mercados internacionales despertaron. Yo sé, yo que no soy un ignorante en muchas cosas, con algunas relaciones que uno tiene, sé que hay 40.000 millones de dólares aposados esperando invertir en la minería, o en Argentina, en Perú o en Chile. Hoy día el precio del dólar ya bajó los 900 pesos. ¿Lo vieron cómo amaneció? Entonces, estas no son señales porque hubo una buena ejecución del gobierno. Este gobierno ha sido paupérrimo, Checho, ¿para qué nos damos más vueltas? No, el precio del 42% del PIB comprometido en deuda.
Eso es lo que sabemos. Lo que sabemos. Después tenemos el tema del desempleo que está encaminándose. Entonces, yo también soy optimista en pensar que desde el punto de vista económico hoy día Chile va a ser bastante más atractivo de lo que fue con este gobierno. Lo cual, por lo demás, nos fuerza a reforzar el control de fronteras, porque si mientras más atractivo económicamente, mayor el incentivo para ingresar ilegalmente a nuestro país. Tú sabes que hay dos hipótesis que explican el cambio criminal en Chile de la última década y media, que tiene que ver con una cosa, que era que dentro del contexto latinoamericano Chile era atractivo económicamente. O sea, yo voy a hacer mi negocio de robo, estafa, sicariato, donde me van a pagar. Pero también por la impunidad. Sí. Y fíjate que en esos dos puntos tenemos plena coincidencia en cuál es el camino que hay que tomar. Bueno, en términos económicos, antes de ir a la pausa, yo me entro a hablar un poquito porque algo entiendo. Efectivamente, los mercados son los mejores pronosticadores del futuro de un país, porque ahí no solamente apostáis con una apuesta entre amigos, oye, va a ganar este otro. Ahí apostáis con tu platita. Entonces, por eso que ahí efectivamente yo siempre me fijo cómo está la bolsa, qué sé yo, y el mercado anticipó el triunfo de la derecha, digamos, y ya está internalizado. De hecho, batimos récord en precios de acciones chilenas, que eso puede variar un poquito, y el dólar, a diferencia de las acciones, responde más bien al precio del cobre. ¿Y por qué yo digo que esta ha sido una pésima gestión económica? Todos los números malos, sin embargo, los ingresos por el cobre y los ingresos por el litio son los más altos de la historia. Récord, y resulta que tenemos los peores resultados económicos. Entonces, la plata no alcanza cuando te la robáis. La pregunta que uno se hace antes de ir a la pausa: ¿dónde mierda está la plata? Robada, pues sí. Pausa y regresamos. Vean lo que dijo la Contralora. Preguntémosle a Suiza. Señor Irane, buenas tardes. Realmente hoy un panel de lujo. El general elegido en mi distrito de seguro ayudará muchísimo a solucionar los graves problemas de estas comunas. Sobre el señor Kaiser, difícilmente alguien podría haber considerado una derrota la elección pasada, con un par de meses y lograr lo que logró. Extraordinario. Por lo tanto, el Partido Nacional Libertario será el próximo presidente si es que Jack hace las cosas bien. Ojalá el general pudiese ahondar un poco más de cómo José Antonio Kast y su gobierno afrontará con mano dura la delincuencia. Gracias, buen año para todos y ya partió bien. Gracias a Dios nos libró del comunismo. Jara. Atentamente, Fernando Guzmán Prieto. Buena pregunta, porque la promesa de José Antonio Kast es básicamente el combate a la delincuencia y la seguridad. ¿Cómo se hace esto? Porque esto yo creo que es una tarea titánica, porque va a tener los mismos carabineros que tiene hoy día, que son los encargados de defendernos. ¿Es suficiente el cambio de la voluntad política para mejorar la delincuencia? Me explico, porque efectivamente si un presidente va a apoyar decididamente a los carabineros y no les va a hacer juicios ni meterlos presos y efectivamente dar su favor. Mira, quiero recordarle algo. Yo estaba en Alemania, habíamos recorrido Europa con unos amigos en moto y venía una caravana del Partido Comunista, bien ordenadita, ¿no? Y todos los policías por los lados cubriendo esta protesta. Se salió una persona de la cuestión, empezó a hacer un poco de desorden, lo agarraron a palo, yo lo estaba viendo, lo agarraron a palo. ¿Tú crees que salió en alguna noticia o algo? Entonces, ahí tení una visión totalmente distinta de cómo controlar cuando alguien comete delito en alguna protesta. ¿Cuál va a ser la posición? Estás respondiendo. ¿Qué han conversado al respecto? Mira, estás respondiendo por mí. Porque efectivamente. Yo también soy oficial de. Está muy bien. Estamos aquí en línea. No, te digo que ahí está el tema. Fíjate tú que hay muchos ejemplos contemporáneos en donde, si tú me preguntas si es suficiente, no.
Pero es clave, sí. Los liderazgos en cualquier organización, en una empresa, en esta radio, en cualquier parte, el liderazgo es el 80% de la solución del problema. Y yo te voy a dar algunos ejemplos re concretos y cortitos. Cuando yo decía en un bloque anterior que había decidido venirme con José Antonio Kast, fue después, voy a ser súper franco, de una visita donde él me pidió que lo acompañara, fue a El Salvador, el año pasado. Yo no estaba en política, yo era un asesor senior, ad honorem, que prestaba mi servicio cuando me lo requerían en cualquier partido de la derecha para estudiar un proyecto de ley, una opinión, un seminario, cosas como eso. Y cuando fui, se me reveló frente a mí, porque yo había estudiado el fenómeno de El Salvador desde la guerrilla, en mi tema académico. Después pasando por las maras, cuando José Miguel Insulza, muy nefasto en la OEA, fue y él propició este acuerdo entre las maras y el gobierno de turno. Que después fue la Bachelet también a celebrar esa porque... Bueno, escúchame, cuando nosotros fuimos a El Salvador no habían cambiado los recursos, eran las mismas Fuerzas Armadas, la misma policía, la misma institucionalidad, con un tipo que generó un liderazgo que puede ser controvertido. Bukele. Pero había reformado la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero ¿cómo lo hizo? Porque ya también era un Estado prácticamente que entraba a un punto de un Estado fallido, que Chile está lejos de eso, hay que ser súper justo. Perdón, como información, tú caminabas por Salvador y te encontrabas ahí con muertos en las calles. Bueno, o sea, ya allá la cosa era Checho, desatada. Voy a contestar ahora. Entonces algunos te dirán, en la caricatura, entonces usted quiere hacer una copia del modelo Bukele. No. ¿Usted quiere hacer una copia del modelo italiano en las cárceles? No. ¿Quiere hacer una copia del modelo de control de fronteras que tuvo o tiene hoy día... ¿Estados Unidos? No, no es Turquía. ¿Hungría? No, en esas tres partes yo estuve. En Inglaterra, por supuesto, en otros países más. Sino que en cada uno de esos ejemplos, el liderazgo fue lo que hizo la diferencia. No llegó una lluvia de recursos, no se incrementaron las Fuerzas Armadas. Y yo sostengo que el liderazgo de José Antonio Kast, él lo ha dicho claramente, yo me voy a poner al frente porque estas preguntas ya han venido antes. Oiga, ¿y usted va a apoyar a las Fuerzas Armadas? ¿Qué pasa cuando yo voy a estar al frente? Yo creo que hoy día lo que hacía falta en Chile era unirse detrás, más que si es de derecha. Yo no creo que el 60% votara por republicano. El 60% de la gente en Chile votó porque vio una posibilidad de hacer las cosas distintas. Y las cosas distintas son disruptivas. Por eso que en el tema de las cárceles, en el tema del registro público, por ejemplo, de graffiti. General, a ver, una pregunta clave. Pues me imagino y aquí termino, porque sabes que nada hubiera sido posible en El Salvador. Yo hablé con los ministros, los conocía, al ministro de Defensa, al jefe de la policía, los conozco de hace muchas décadas porque estuvieron acá en Chile. Y yo así, voy a decirlo aquí pesadamente, en una conversación propia conmigo, no con José Antonio, no con la comitiva, sino que con el general de Carrera en retiro, con el colega chileno, en un casino oficial de la Armada, me confesaron que ellos habían tomado una decisión de apoyar esa cuestión porque sintieron confianza. Johannes hablaba sobre la confianza, esta cuestión del amor, si tú querés, del verdadero, si no el que se la jara. Y yo tengo toda la fe puesta en eso, que no vamos a dar pie atrás, en muchas medidas que la gente va a aplaudir. Estos mismos llamados, solo para terminar, los llamados Partido Comunista a tomarse la calle, ¿saben quién lo va a frenar? La gente, los medios de comunicación, si aprendimos la lección. Por eso que soy muy optimista. Pero general, le quiero hacer una pregunta puntual de una cosa mucho más difícil que frenar una protesta violenta. ¿Qué pasa con Temucuicui? Puede ser que haya, y me imagino que ustedes al interior lo han conversado. Más que conversado. ¿Cómo puede ser que en Chile haya lugares donde el Estado no puede entrar? Bueno. Que es para la risa. Y ahí está. Escúchame, Temucuicui es la expresión más evidente porque tiene que ver con una falta de Estado de Derecho impresionante. Si no puede entrar ni siquiera la gente del censo a entrevistar. Ya de mandar una camioneta de Chile Express o de Pero Mercado la plata Libre, del Estado sí entra. Sí, entra como loca. Pero esa es una expresión. Métete una... Checho. ¿Por qué dicen la plata del Estado entra? Porque da toda esa cuestión, lo llenan de plata esos con bonos y cosas. Sí. El Estado le llena de plata a esos giles. ¿Me estáis bromeando? No. Pero si es cosa que redecir. ¿Quién crees que financia los invernaderos donde cultivan la marihuana? El INDAP. Bueno, pero yo te decía, ese es un caso extremo, pero tú anda al norte, anda a Cerro Chuño, anda... ¿Cómo solucionamos ese caso extremo? Yo te voy a decir algo... Se van a enfrentar a problemas reales. Sí, y esos problemas se van a abordar.
Ahora, tú entenderás algo, y que no es para sacarme el pillo. Yo estuve no estuve opinando políticamente, estuvimos encerrados haciendo trabajo de planificación e identificación de cursos de acción. ¿Está considerado eso? Está considerado restituir el Estado de Derecho en Chile. Ahora, no te voy a explicar ni la táctica, ni la oportunidad. Está bien, pero si yo no quiero que me expliquen la estrategia para ponerlo en aviso. Lo que simplemente estoy diciendo yo, está considerado que ninguna zona de Chile pueda estar fuera del Estado de Derecho y donde el Estado no puede entrar. ¿Eso por está supuesto considerado? Sí, está considerado. Ah, qué bueno, eso me deja tranquilo. Te puedo hacer una referencia, porque la hice en más de una ocasión y no quiero dejar pasar la oportunidad de incendiar la pradera. Vamos. ¿Ya? En primer lugar, el nuevo gobierno va a tener que hacer un sacrificio de capital político para recuperar la confianza de la tropa. Porque nosotros tuvimos 2 gobiernos de Sebastián Piñera que lo único que hizo fue abusar de los uniformados. Me van a disculpar, pero fue así. Cuando pudieron o fue necesario, a quienes quemaban, quienes eran fusibles, eran los uniformados, no los que habían tomado una decisión política. Permitieron no solamente que la Subsecretaría de Derechos Humanos se hiciera parte de la iniciación de miles de querellas contra los uniformados. El propio gobierno. El Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del propio Interior. gobierno. Sino el Instituto de Derechos Humanos. No, la subsecretaría. No una organización la subsecretaría. ¿Ya? Y no solamente hicieron eso, sino que hay varias operaciones ahí. O sea, trataron muy mal a los uniformados. Entonces, lo que tú tienes que recuperar es la capacidad de confianza entre las instituciones, especialmente su personal. Si esto no es un tema que pueda determinar el mando, no es el comandante en jefe el que te dé confianza, sino que es el último cabo primero que está sirviendo en la calle, tiene que tener confianza. Yo converso mucho con los carabineros y están en esa parada. ¿Para qué me voy a meter yo si no me van a defender? Exactamente, de que no lo van a dejar votado. Entonces, la pregunta es, para el nuevo gobierno, yo estoy seguro de que están haciendo ese análisis, ¿cómo dan una señal suficientemente potente, y la tienen que dar, para que efectivamente las Fuerzas Armadas y de Orden recuperen confianza y estén a disposición y puedan servir al Estado? Porque, ojo, lo que se está produciendo ahora, lo voy a decir con todas sus letras, es una semi-insurrección. ¿Y cómo funciona eso? Y mi general conoce cómo funciona eso. Cuando usted no cumple una orden o la cumple cansinamente, es decir, cuando usted empieza a arrastrar las patas, usted tiene una institución o tiene subordinados que en la práctica lo que están haciendo es desconocer las órdenes. Y cuando usted, y eso sucede, y por eso la izquierda tan interesada en la Fiscalía y en el Poder Judicial, porque cuando cumplen las órdenes, los persiguen y los castigan. Entonces, si no corriges eso, Checho, no puedes hacer lo que se hizo en El Salvador. Lo primero que hicieron en El Salvador, nuevamente, fue la reforma judicial y de Fiscalía, y sacaron a los corruptos de ahí. No haces eso y la fuerza no va a tener confianza para operar sin tener el miedo, que lo comentaba por lo demás el comandante Crespo en algún momento, que decía, si nosotros no tenemos miedo a los criminales o a los narcos, tenemos miedo a la justicia. Una justicia que se dedica exclusivamente, como lo hizo el fiscal Armendari, ¿ya?, a perseguir a los uniformados y no a los delincuentes. Pero eso es política ficción. No, esto es... ¿Cómo cambia ahí? Es un diagnóstico. No puede llegar en un gobierno y cambiar los jueces. En Chile los poderes son independientes. En primer lugar... No tenéis posibilidad. Tenéis que hacer una reforma. Artículo 32, a ver, mire cuáles son las facultades del presidente de la República. El presidente de la República puede velar y debe velar. ¿Puede sacar un juez? Debe velar, no, él directamente no, pero él debe velar por el correcto comportamiento funcionario de los magistrados y si reconoce que un magistrado no se está comportando como corresponde, pedirle a la Corte Suprema que abra un cuaderno de remoción o disciplinario. Eso no se ha hecho en Chile. Pero eso no se incumbe. No se hace. Pero ¿cómo? no es incumbente. ¿Cómo no es incumbente? O sea, si yo como el presidente no le va a destituir. Le pido a la Corte que saque, no quiere decir que la Corte me tiene que hacer caso. El presidente, no tiene que hacerle caso. Pero, discúlpame, el presidente de la República tiene otro instrumento más. ¿Cuál? Que son las acusaciones constitucionales. Eso sí, pero si yo tengo el Congreso, la mayoría del Parlamento. Pero resulta de que en este momento, si te das cuenta,
han caído ya 4 Supremos, o no, 3 Supremos y uno de Corte de Apelaciones distintas. Pero no por cuestiones ideológicas, porque el tema no es un tema de los jueces garantistas y si los protestantes son de izquierda, no es un tema ideológico. Y otra cosa, esto no es los que han salido ha sido por corrupción. Esto no es un tema ideológico. Cuando tú aplicas la ley torciendo el espíritu de la ley, tú estás siendo corrupto. Hay una prevaricación. Sí, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Lo sé, por lo otro, tiene un componente ideológico. Es corrupto, ¿no es cierto? Es corrupción igual. Si yo sé que es corrupción por razones igual. políticas. Yo sé que es corrupción igual, pero tú no tienes los votos. Cuando, por ejemplo, si tú quieres condenar a un juez porque dejó libre a un manifestante que tiró una bomba Molotov, ahí hay un componente, hay un componente ideológico en eso. Pero ojo que hay norma penal, hay normas penales. Por ejemplo, está el delito, escúchame, está el delito de prevaricación. Para hacerle una acusación constitucional a un juez tenés que tener los votos. Sí, pero espérate, es que te fuiste a la otra derivada. Más abajo, hoy, mientras estamos conversando acá, si un juez tomara una decisión ilegal, no estoy hablando de corrupción, sino que porque está ideologizado, porque es penca, porque es laxo, y se equivoca y lo hace profesamente, existe un delito penal solo aplicable a los jueces. La prevaricación. Y tiene pena de delito. Entonces, hasta ahora, por eso yo hablo de los liderazgos, Johannes. De verdad que creo en eso, porque ahí está la norma. Nadie la aplica. Escúcheme una cosa. ¿Qué pasó con el juez que no quiso levantar el secreto bancario del señor Larraín de la fundación? O sea, normalmente los jueces, cuando un fiscal le pide levantar el secreto bancario, lo hace sin ninguna dificultad. Y acá el juez se negó. ¿Acaso eso no hay algo raro ahí? Claro que sí. ¿No hay algo raro que todavía no formalicen a este señor? ¿No hay algo raro que hayan cambiado al fiscal? Que tenía 14 formalizaciones y que el fiscal nacional haya nombrado este fiscal que todavía no formaliza a nadie. Por eso, vergüenza. Y esto es única y exclusivamente porque rozaron al presidente de la República. Estamos considerando con una escucha telefónica. Por eso estamos considerando nosotros, por ejemplo, en el Partido Nacional Libertario, incluir a los fiscales regionales en el listado en los que pueden ser acusados constitucionalmente. Es una vergüenza. Por lo demás hacer presente también lo siguiente. Nosotros tenemos que cambiar el sistema de nombramientos. La razón por la cual ese juez probablemente votó como votó o dictó el fallo como lo dictó es porque fue porque dijo, mira, yo quiero llegar en algún momento a la Corte de Apelaciones y a mí el día del níspero me van a aceptar que entre a la Corte de Apelaciones si dicto un fallo que es políticamente relevante. Eso fue. Entonces tenemos que independizar a los jueces del sistema político. A mí, ¿cuánta gente me dice, no, es que tú quieres intervenir la justicia? No, yo quiero liberarla de los políticos. La corrupción en nuestro Poder Judicial se inició de la mano del intervencionismo político en los nombramientos, y esto ni siquiera es de ahora, es de hace 100 años atrás. Vamos a hacer la pausa de esta hora. Seguimos conversando con Johannes Kaiser y el general Basaletti, diputado electo. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta, querido amigo. Oye, nos va a quedar un poquito de tiempo antes de irnos y me gustaría que Johannes nos contara un poquito sobre lo que él siempre ha dicho, esto de lo osamentas que existen en el Instituto Médico Legal, que no han sido identificadas. Después vino un desmentido diciendo que sí habían sido identificados. ¿Qué pasa con ello? Porque por la ley esta del secuestro permanente todavía hay gente privada de libertad por esa, y ahí al identificar los restos definitivamente ya esa figura no funcionaría, entonces tendría consecuencias con muchas personas. Entonces, ¿cómo va eso? Mira, el punto en esencia es el siguiente: tú tienes aquí restos desde hace más de 20 años que no han sido entregados a las familias, debieron haber sido entregados a las familias. El Poder Judicial entonces procesó a personas por secuestro permanente, mientras el Poder Judicial, es decir, los jueces encargados del tema de derechos humanos, tenían la posibilidad de ordenar la identificación de estas personas. De hecho, estaban en su poder o estaban asignados a los jueces, de acuerdo con lo que fueron los protocolos de trabajo del Servicio Médico Legal. Aquí tú verás, ¿ya?, que este es el documento enviado a la Comisión Mixta de Presupuesto el 10 de octubre del 2025, es decir, estábamos en campaña, cuando el Servicio Médico Legal decía que no tenía restos en su poder.
cuando la directora del Servicio Médico Legal decía que no tenía restos en su poder, cuando el ministro de Justicia decía que no tenían restos en su poder, ¿ya? Mientras mentían, O sea, ¿era una mentira? mientras mentían, enviaban al Senado este documento, que es un documento oficial, lo ves ahí firmado, Sí. ¿ya? Que dice al final lo siguiente. Ahí está, tienes que cortar el... Que dice al final lo siguiente. Ok. Este es... ¿Cuánto dice aquí? Los protocolos de custodia de arrestos al principio del periodo eran 1216. Esto es entre trimestre julio y septiembre del 2025. O sea, ese informe desmiente es lo de que ahora. Lo que habían dicho que no. Pero eso es súper grave, pues, Johannes. No solamente eso. A ver, pero no reí la cosa para que entienda todo el mundo. Ya. A ti te negaron que habían resto osamenta en el Sin Instituto periciar. Médico. Ah, lo dijo el ministro, lo dijo todo el mundo. El Instituto Médico Legal. Todos dijeron que no habían Ya. restos sin periciar. Y este documento confirma de que sí habían. No, lo que hay son restos sin identificar. 1230 restos, o sea, No sabemos de qué protocolos de época son. identificación. Lo que sabemos. Si nadie está hablando de que sean osamentos de detenidos de esa manera. Simplemente ellos negaron la existencia ellos negaron de la esta osamenta. existencia. Y con esto se demuestra que mintieron. Así es. Ya. Oye, ¿y eso Hay que ir no acá. tiene un costo político? En Chile no, porque la derecha tiene demasiado susto, por lo visto. Porque esto lo debimos haber levantado y yo lo voy a levantar de todas maneras con nuestros Ya, pero si parlamentarios. tú también eres de derecha, ¿por qué no Sí, lo levantáis? pero muy sencillo, pues, hombre, porque para hacer esto, en primer lugar necesito una comisión investigadora. Tendríamos que armar una nueva comisión investigadora. ¿Ya? Estamos todos de salida, los parlamentarios. Y las comisiones investigadoras mueren normalmente con los parlamentarios que las iniciaron. Entonces tengo que esperar hasta marzo para iniciar una nueva, o sea, de la mano de los nuevos parlamentarios, con la bancada nacional libertaria, probablemente con ayuda de los republicanos, vamos a iniciar una nueva comisión investigadora y nos vamos a abocar a esto. Probablemente una acusación constitucional si es necesario contra el señor ministro de Justicia, ¿ya? Porque intervinieron, y lo otro son las sanciones que tengan que aplicarse hacia el Servicio Médico Legal, porque para más remate intervinieron activamente en el tema presidencial. Claro que sí. Si no tenían nada que andar desmintiendo, mintiendo de hecho, ¿ya? O desmintiendo sus propios documentos oficiales. Qué grave, ¿Ok? Eso me parece grave. Muy grave. O sea, que un ministro mienta descaradamente y después se le confirmen que existen estas osamentas. A mí lo que me parece Aquí, sospechoso acá, es por qué la prensa no, Checho, tú que estás en esta radio, tus colegas en la tele, ¿por qué estas cuestiones que, o sea, sin meterse mucho, uno dice, esto es un escándalo del tamaño de una catedral? Les entregué los Porque a antecedentes pesar a de muchos que la periodistas. izquierda diga que los dueños de los medios de comunicación son de derecha, la gran mayoría de los periodistas estudió en universidades donde se hizo un adoctrinamiento y que eso va a costar para cambiarlo. Créeme que yo he sido el negrito de Harvard en las comunicaciones. No, se lo sabemos, pero... El negrito de Harvard, porque la verdad la gran mayoría de los comunicadores, con contadas excepciones, son gente de izquierda. Y claro, este tema no les conviene, porque se le acaba un gran negocio, la industria de los derechos humanos. Aquí ha habido una industria donde esperaría yo que algún parlamentario nos dijera cuánta plata le ha costado a Chile el tema de los derechos humanos. ¿Anualmente? Porque solamente en el tema de los falsos exonerados. ¿Cuánto? Eso, ¿cuánto? ¿La señora argentina que apareció? ¿Cuánto cuesta a Chile el tema de los falsos exonerados? Solo el tema de los falsos exonerados, estuvimos calculando nosotros que eran más o menos entre 200 y 250 palos verdes. Al año. ¿Me estáis leseando? Son 100.000. 250 millones de dólares le pagamos a la gente de los falsos exonerados. Sí, pero sí. Primera vez que escucho esa cifra. Sí, pero ¿cómo? Pero, a ver, pero Johannes, es que esto es muy grave lo que estás diciendo. Pero si no es ninguna novedad. No, si es novedad. No lo es. Perdona que te diga, es novedad. Porque, a ver, para que la gente entienda. Esto exonerado, ¿qué significa? Es una indemnización que te pagan por haber sido despedido del Estado, ¿no es cierto? O sea, han pasado 50 años. Pero si Serpa, que era el representante de los exonerados dijo políticos, que eran no sé cuántos miles. 100.000. Ya, pero no hay evidencia de eso. No, si hay evidencia. Tú como diputado estás diciendo. La Contraloría General. Pero escúchame, Johannes.
tú como diputado estás diciendo que a Chile le cuesta 250 millones de dólares los falsos exonerados. Por lo menos. Yo voy a pedir una investigación. Si es así, y ahora entiendo dónde está la plata. Son 100.000 los que el propio Serpa, que era de izquierda, dijo que eran falsos exonerados. 100.000. ¿Ya? La Contraloría identificó 3.000. ¿Quién tuvo a cargo la causa de poder identificar y perseguir las responsabilidades aquí? Chong. La fiscal Chong, claro. Listo, ¿Quién más? Y murió ahí mismo. Y murió ahí mismo la cuestión. Ahora, ¿quién era la ministra? Dijo 3.000, no da por ningún lado los 250 millones. Porque fue una muestra aleatoria que hicieron. Pero espérate, déjame terminar de hablar, sí. Checho, me interrumpí, no puedo completar la idea. La ministra que hizo la denuncia fue la ministra Matei, en su momento. Sí, cuando era ministra del Trabajo. Pues ella estaba a cargo entonces de las pensiones y todo el tema. Y este proceso y la identificación de los falsos exonerados y todo el tema, lo mataron y lo asfixiaron. Nunca se persiguió esto hasta el final y nunca se depuraron los padrones de personas falsas exoneradas. Como no se depuraron los padrones, entonces, y como el presupuesto para los exonerados viene entonces dentro de lo que es la glosa de pensiones de gracia y todo tipo de cuestiones, si nosotros votábamos en contra de esa glosa, dejábamos a los niños huérfanos sin plata. ¿Ya? Entonces lo meten ahí para que no podamos votarlo en contra. Yo le metí una indicación para que se suspendiera el pago. Le metí una indicación para que se suspendiera el pago de lo que establecía la ley para los los exonerados hasta el momento que estuviese depurado el padrón. Adivina cómo lo votó la izquierda. No. Y adivina cómo lo votaron algunos de los nuestros. En contra. ¿Ya? Entonces, mira, las cosas son como son y aquí todo el mundo dice, no, es que ¿cómo? Si lo sabemos, si la información está ahí, está hace mucho tiempo ahí. Lo que sucede es que nunca se levantan los escándalos y después se los come el ciclo mediático y nunca nadie exige que haya una resolución. Oye, escúchame una cosa, Johannes, si yo te discuto porque a mí la cifra de 250 millones de dólares que tú estás diciendo significa que en 4 años de gobierno son 1.000 millones de dólares. Por lo menos. 1.000 millones de dólares. Pero por lo menos, pues. O sea, le estamos pagando a gente que no tiene que recibir esa plata. No tiene. A ver, primero que nada, yo no le daría un peso a ningún exonerado. Y a los herederos. Porque ya pasó. Y a los herederos también. Y a los herederos también. Imagínate, son 100.000 por 500 dólares. Porque sean $500 mensuales. ¿Sigue? Sí, pues hay beneficios que son entonces también para los hijos. Y para los nietos. Es que yo voy a seguir. Yo quiero decirle que si Johannes Kaiser no es ministro, va a ser panelista estable de este programa, porque yo me llevo muy bien con él, a pesar de que lo interrumpa, porque yo tengo que darle ritmo al tema. Va a ser panelista de los días lunes, si Dios quiere, así que lo vamos a tener aquí más seguido. Yo te pido, por favor, que tu equipo investigue en esta cifra, porque si esto es así, estamos hablando de 1.000 millones de dólares en el gobierno de Boric y no me cuadra por ningún lado. Y si así, ya podríamos entrar a entender dónde está la plata, de los presupuestos. Mi general, usted también va a ser un invitado permanente. Muchísimas gracias. El tema de la seguridad es muy importante y usted como diputado experto lo vamos a tener permanentemente, si no de panelista también, pero yo sé que lo pololean de otros programas que son más cercanos a República. No, oye, pero Checho, muchas gracias, un gusto de verte a ti, Johannes, y desear, en verdad, más allá de todo, que nos vaya bien a Chile. Independiente de todas estas disrupciones, yo creo que llegó la hora de hacer un punto de inflexión en lo que ha sido la conducción política de nuestro país. Tenemos un tremendo desafío, así lo siento yo, pero también tengo mucho optimismo en que hay mucha conciencia que llegó la hora de hacer las cosas bien. Oye, no alcanzamos a leer los tweets, pero aquí voy a leer uno. Gustavo Archa Andrade dice: soy coronel de carabinero en retiro. Si José Antonio Kast hace respetar el imperio de la ley, si se controla la corrupción, si jueces, fiscales y policías hacen su pega, si existe voluntad política y si se actúa sin ideología, sin duda se avanzará en materia de seguridad. Ya, no alcanzamos a leerlos todos, disculpen, pero
pero partimos el año muy bien, tenemos tremenda sintonía en el día de hoy, a pesar de que andan muchos todavía que se tomaron el día viernes, tenemos tremenda sintonía, así que agradecerle a los auditores y por supuesto a nuestros invitados que son los que provocan la sintonía. A mí ya no me quiere escuchar nadie más, por eso que invito puro invitados potentes. No se muevan, ya vienen las noticias y luego nuevas voces. Chao, chao. Muchas gracias. Si te gustó el video, déjanos tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte, y recuerda que la información es un poder que está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.